Estaba diciendo que voy a resolver el problema que os propuse el otro día en una dimensión, que era el problema del muelle con masa. Era determinar la oscilación. Bien. Tenemos entonces un muelle colocado horizontalmente y en un extremo sin rozamiento. Vamos a ponerle esta es la masa M, esta es la masa M. Es el muelle uniforme. Masa del bloque. Nos dicen que la constante de fuerza del muelle es K. Bien. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que os di la idea que teníais que aplicar? Que era... Podemos llegar a contestar eso aplicando no hay disipación. No hay disipación. No tenemos rozamiento. La gravedad, pues ya os dije que no ponerlo horizontal. En todo caso, si lo pusiésemos vertical, jugaba algún... O simplemente decir que lo hacemos sin gravedad. Cualquiera de las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver, vamos a llamarlo E. E es constante, ¿no? Y E va a ser pues la energía cinética K más la energía potencial elástica. El sistema, esta es potencial elástica. El término correspondiente a la energía potencial elástica está chupado. ¿No? Nos están diciendo cómo es la constante de fuerza a lo que estiramos. Será un medio. Ahora voy a poner la nota, tengo que poner el sistema de referencia, ahora a la hora de expresar tanto una cosa como la otra. Entonces, vamos a suponer una situación general, ¿no? Está estirado. Voy a poner el origen de coordenadas, yo creo que quizás lo veréis mejor, si la longitud del muelle al final no interviene. Longitud natural del muelle es L, vamos a suponer. Pongo el origen de coordenadas aquí, en el extremo que está fijo. Y el bloque, o sea, el extremo del muelle se encuentra, vamos a suponer, esto que es el eje X. Una posición X, es decir que está, por ejemplo, sin estirar se encuentra aquí, es decir que esta sería la posición correspondiente a L, sin estirar ni comprimir. Entonces tendríamos, para la energía potencial elástica, tendríamos pues la ley de Hooke, ¿no? Medio de K. En esa situación tendríamos pues, X menos L al cuadrado, lo que está estirado o comprimido el muelle.
¿De acuerdo? Esa es chupada, esa no tiene nada de especial. Lo que sí tenemos un poco que luchar es por la energía cinética. Claro, porque la energía cinética será la energía cinética y es ahí la diferencia. Tenemos la energía cinética correspondiente al bloque. Si esto es el muelle M, pues tendremos la energía cinética del bloque más la energía cinética del muelle. Cuando uno desprecia la masa del muelle, entonces este término es cero. Es decir, que tendremos, para el primer término, el del bloque, pues tendríamos, puse M mayúscula, ¿no? Por la velocidad voy a poner V, si queréis, no voy a poner demasiadas subíndices. X es la posición donde se encuentra el extremo del muelle y el bloque, V corresponde a la velocidad del bloque, o sea, del extremo de ese muelle. Al cuadrado, naturalmente. Y luego tendríamos, aquí es donde la cosa es donde hay que luchar. O sea, que el término, o sea, la energía potencial, la energía cinética, eso sería lo normal. Ahora es este término el que lo tenemos que expresar. Claro, nos dice, todas las, podemos pensar, ¿no?, de forma discreta, eso son muchas masas, ¿no?, unidas por pequeños muelles, todos igualitos. Todas las masas tienen la misma velocidad. Digamos, podríamos, al ser el muelle considerado uniforme, todas esas pequeñas masas que podríamos considerar por aquí serían iguales, pero su velocidad no. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Fijaos que este extremo está quieto, este se mueve con la velocidad del bloque y además os permití una suposición que era la suposición que os permití, que en cualquier situación el muelle está estirado o comprimido, como si fuese una situación estática. Y luego os dije al final de la clase que pensásemos, a ver, si esto era una buena suposición o no, dependiendo de la masa del bloque, ¿lo recordáis? Bueno. Entonces tendríamos aquí, claro, un medio, y habrá que, ahora vamos a pensar de forma continua, no es discreto, sino entonces tendría que poner un sumatorio. Lo que voy a considerar es, voy a dividir, voy a ponerlo así, de esa manera. Ese es un trozo del muelle. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces, claro, evidentemente, todo a lo largo del muelle, ¿no? Entonces tendríamos por la velocidad correspondiente, si estoy poniendo esta V, voy a ponerle un subíndice para que sea claro, la velocidad de este elemento. Este elemento se encuentra en una posición x sub m. Tiene una masa diferencial de m. Y tiene una velocidad v, ¿no?, al cuadrado. ¿No? ¿Se entiende? Y ahora nuestro trabajo va a ser poner esto y esto, pues en función de los datos que nos está dando. Por ejemplo, primero, cómo es la velocidad de ese elemento del muelle. Si se... Vamos a ponerlo aquí. Es aquí donde voy a aplicar esa suposición. Fijaos que tiene que estar estirado, comprimido de manera uniforme, todo a lo largo del muelle. Entonces se puede aplicar, simplemente uno puede pensar una regla de 3, es una relación lineal en las velocidades, desde 0 hasta la velocidad que tiene en el extremo v. Eso quiere decir que tendríamos que la velocidad del... Si esta es la posición xm, entonces tendríamos la velocidad del bloque que estoy poniendo v por xm
dividido por X. X es el extremo. XM es la posición de ese elemento infinitesimal del muelle. Sí. ¿Esa suposición de que la velocidad es lineal es suposición o se cumple de verdad? Bueno, eso es lo que vamos a discutir luego, al final. ¿De acuerdo? Eso es lo que os propuse. Es decir, esa es una buena... Eso es cierto si la situación es estática. Es decir, si yo cojo el muelle, lo comprimo o lo estiro, y es un muelle uniforme, en todos los sitios donde mire el muelle, el estiramiento o la compresión es exactamente la misma, en igual medida, en igual grado. Eso es así, si el muelle es uniforme. Si el muelle se está moviendo, eso lo dejo para el final. ¿De acuerdo? Lo vamos a discutir al final. Pero yo os dije que esa suposición la podíais hacer. Por lo tanto, no hay nada que discutir ahí, sino en los enunciados de los problemas hay dos tipos. Uno, en el enunciado te dice supón que, entonces esa suposición, sin rechistar, uno la puede aplicar y no la tiene que demostrar. La otra opción es no te dan ninguna suposición y tú quieres suponer algo. Cualquier suposición que hagáis conmigo que no venga explícitamente dicha por mí o en el enunciado, esa hay que demostrar. Es decir, que está permitido hacer suposiciones, si bien al final uno tiene que demostrar que esa suposición tiene base. Si no hay demostración, no hay razonamiento, entonces no vale. ¿Entendido? Lógico, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que se entiende muy bien con rozamientos, ¿no? De estos problemas de bloques y cosas de esas. Es decir, un bloque sobre otro bloque que está sobre una mesa, cosas de esas. O, por ejemplo, un cilindro que rueda sobre una mesa o una superficie inclinada, ¿no? Que dejó caer, por ejemplo, una esfera sobre una... Entonces uno dice, te preguntan, te dan los datos, por ejemplo, la inclinación, te dicen todo de cómo es la esfera, ¿no? Todas esas cosas te las dan y te dicen, dime, si la dejo en reposo inicialmente, ¿no? Dime cuál es la aceleración y la aceleración angular, la velocidad después de un tiempo, la velocidad angular con la que está girando el cilindro. ¿Veis ese problema? En ese problema nos dicen solo eso. Entonces uno dice, bueno, supongo que uno piensa, ¿rodará deslizando o sin deslizar? Es decir, ¿el rozamiento será cinético o estático? No te lo dice. Hay problemas que te dicen, supón que, pero en mi caso soy de los que no lo dicen. Entonces, claro, uno dependiendo de cómo ponga la inclinación, evidentemente habrá casos. Entonces uno dice, supongo que el rozamiento es estático. ¿Vale? Muy bien, pues lo supongo y lo resuelvo. Y al final miro a ver si la fuerza de rozamiento estática necesaria para que eso ocurra es posible. Es decir, ese valor que obtengo no supera el valor máximo posible. Eso es la demostración final. Que eso ocurre, entonces tengo yo razón. Que no ocurre, tengo que rehacer el problema. Pero ya sabiendo que entonces el rozamiento es cinético. Es una advertencia. Suposición, si yo digo rueda sin deslizar, no tengo nada más que decir. El profe manda. ¿Entendéis? Si no, aquí, por supuesto, os lo daba y no tenéis que discutirlo. Luego lo discutimos al final, porque es bonito ver si... Bien, entonces, si eso es así, por igual tiene que estar igualmente estirado todo, tiene que haber una relación lineal, si no, no se cumple. Bien, o sea que tenemos que la velocidad del muelle, es decir, uno lo puse como, uno lo puede pensar como una regla de tres, ¿no? Una relación lineal. Claro, porque si no, habrá sitios donde está más estirado que en otros o comprimido. Entonces, ¿no? Tendríamos pues, V simplemente. Lógico. Cuanto más me voy acercando al bloque, al extremo, me tengo que estar acercando a la velocidad del bloque. Bien. Bueno, ya tenemos una de las cosas. ¿Y qué nos faltaba por aquí? Nos faltaba entonces la masa. Diferencial de m. Vale. Estoy llamando a la posición xm, es decir, que
Esto tendrá una longitud infinitesimal. La densidad lineal, es decir, cuántos kilogramos por metro de muelle, lo puedo denotar como lambda. Densidad lineal. Por diferencial de x sub m. Lambda, ¿a cuánto va a equivaler? Estoy en esta situación, en esa foto. Tengo la masa del muelle, que es m, dividido por la longitud en esa posición, que es x. Es decir, que ya tengo diferencial de m, esto y esto. Es decir, que lo tengo que llevar ahí arriba. ¿Sí? Estoy mirando cuánta masa corresponde a este elemento infinitesimal del muelle, ¿no? Entonces, si estoy fijándome, es un elemento infinitesimal de longitud infinitesimalmente pequeña, yo estoy llamando, fijaos, a la posición de ese elemento, por eso le pongo un subíndice m. X corresponde al bloque, xm corresponde a la masa infinitesimal, esa parte del muelle. Por lo tanto, tendrá una longitud infinitesimal diferencial de xm por su densidad lineal. Ya tenemos ahí su masa. ¿Cuánto vale la densidad lineal? Pues la masa total dividido por la longitud, no L, porque estoy en esa situación en la que está estirado o comprimido el muelle. ¿De acuerdo? Ningún problema. ¿Algo más? Vamos a ponernos, porque quiero tener esto aquí arriba. Voy a borrar aquí. Mierda. Perdón. Es decir, que tendremos en este término la energía cinética del muelle. Voy a ponerlo en azul. Tendríamos un medio de la integral de m dividida por x, diferencial de xm, por, ¿qué teníamos en la velocidad? Teníamos v, tenemos xm dividido por x, esta es, por la velocidad del extremo, o sea, del bloque. Puedo poner, si queréis, x punto, esto es la velocidad. Esta sería la velocidad vm. ¿De acuerdo? Es decir, que esto lo puedo poner como un medio. X punto es la velocidad, ¿no? X corresponde a la posición del bloque, por lo tanto, x punto, x, los puntos son de derivadas temporales. Perdón, al cuadrado, sí, gracias. Todo al cuadrado. Todo al cuadrado, gracias. Es decir, que tendríamos aquí, vamos a ver, tenemos m. ¿Es relevante o importante poner la v como No, x? bueno, ahora en algún momento lo tengo que expresar como x punto, me da igual, ahora un poco más tarde, como queráis. ¿De acuerdo? Lo estoy poniendo ya directamente ahí por una razón, porque ya estoy poniendo todo en x, xm y sus derivadas. Vale, tendríamos aquí, tenemos m. ¿Qué tenemos si esto está elevado al cuadrado? Tendríamos aquí un x al cubo, que no se me escape. M, x al cubo, xm al cuadrado, o sea que ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Ya tengo x punto al cuadrado, tengo esto. Creo que no se me ha escapado ninguno. Diferencial de x. Voy a ponerlo al final el diferencial de x. Estoy integrando a lo largo de xm. ¿Hasta dónde? Hasta x.
Es decir, que tendríamos aquí... Fijaos que x puede salir, lo único que no puede salir de la integral son las xm. Es decir, que tendríamos un medio. M puede salir. X al cubo puede salir. X punto al cuadrado puede salir. XM al cuadrado, diferencial de XM. Entre 0 y X. Esto no es nada más que un medio M, X al cubo, X punto al cuadrado, un tercio de X al cubo. Es decir, que nos va a quedar, voy a ponerlo un medio por un tercio de M por X punto al cuadrado. Esa es la energía potencial, energía cinética, perdón, del muelle. Teníamos entonces la total, teníamos un medio de la masa del bloque por X punto al cuadrado, más un medio por un tercio de M X punto al cuadrado. Esa sería la total. Puedo sacar factor común, un medio, y tendría M más un tercio de M por X punto al cuadrado. Ahí ya uno, digamos, ya cae. Cuando uno ve esa expresión ya inmediatamente se va a dar cuenta, bueno, me queda la energía potencial. ¿Qué quiero decir con que se da uno cuenta? Va a ser lo mismo que teníamos con el muelle, digamos, de masa despreciable, simplemente cambiando la masa del bloque por la masa del bloque más un tercio de la masa del muelle. Es decir, que en la fórmula, si uno se sabe de memoria cuál es el periodo, la frecuencia de oscilación del muelle normalito, al que estáis acostumbrados, lo único que tiene uno que cambiar es la masa del bloque por la masa del bloque más un tercio de la masa del... Pero bueno, lo voy a terminar para que uno lo vea aquí ya, pero... Es decir, que tendríamos aquí arriba, había dicho un medio de acá. O sea que todo, voy a ponerlo todo, si queréis, toda la energía total, la energía mecánica total. Teníamos ahí medio de M más, ¿qué voy a poner esta expresión? Un medio de M tercio de cuadrado, si puedo poner aquí. Tercio de M, X punto al cuadrado más medio K, X menos L cuadrado. La ecuación del movimiento. La obtengo como derivando, por ejemplo. Fijaos que es porque es unidimensional, es con un grado de libertad este problema. Es decir, que si hago... podré llegar a la ecuación. Entonces, si hago esto, pues será un medio derivando por dos veces x punto, x dos puntos, más un medio de k dos veces x menos l por x punto, igual a 0. Saco factor común x punto. El 2, el 2, el 2, el 2. Me quedará... vamos a poner corchete.
en cualquier situación. Esto tiene que describir, o sea, tengo igual a 0, tengo dos elementos, están multiplicándose en producto, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Pero claro, tiene que dar cuenta de no una situación en particular, sino para cualquier x punto. Entonces, no queda más remedio. Si dividimos por la masa, tendremos x dos puntos, k dividido por m más un tercio de m por x menos l igual a 0. Y ahora uno dice, perdón, ¿pasa? ¿He escrito algo? ¿Perdón? Es un poco rápido. Un poco rápido. Porque cuando derivas... Un poco rápido. Ah, pensé que me había equivocado de escribir. Esto todo lo último, desde que puse la energía cinética, ya me lo podía haber ahorrado con vosotros. Lo dije de palabra, pero he decidido terminarlo por si acaso. Bien, aquí falta un pequeño detalle, que aquí no aparece x. Es decir, que alguno entre vosotros tendría quizás decir, pero ¿no tienes una ecuación como... Exactamente no es lo mismo, ¿no? Porque aquí tengo x... tengo x dos puntos y aquí x menos l. ¿Es eso un problema para vosotros? Hago un cambio de variable. X' es x menos l. X' dos puntos es igual a x dos puntos. Eso significa que la ecuación que tengo es x' punto más k dividido por m más un tercio de m por x' igual a 0. Es un movimiento armónico simple, por supuesto. Como he visto alguna vez a algún ingeniero preguntar, dime lo que es un más. He visto preguntas de examen, incluso de esas. Siempre me sonrío y digo, ¿y un menos? Yo soy más fino. Yo pregunto, ¿qué es una SHO? Porque es más importante saberse las siglas en inglés que en español. Por supuesto. O sea, preguntaría qué es un movimiento armónico simple, en todo caso. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuál es la frecuencia, entonces? Lo que os había dicho, y el periodo, voy a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo bien. Azul. Tendríamos 2pi, la raíz cuadrada de m más un tercio de m dividido por k. La solución al problema. ¿De acuerdo? Bien.